Bueno, muy bien, muchas gracias Fernando por esta locución. Bueno, vamos a continuar con un tema que vamos a ver que parece suena bastante interesante, como es medicina basada en valores, en enfermedad inflamatoria, a cargo de una amiga de muchos años, la doctora Pilar Noz. Pilar es jefa del Servicio de Patología Digestiva del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia, también es jefa de la Sociedad Valenciana de Enfermedades Digestivas y bueno, encargada también responsable de enfermedad inflamatoria, miembro desde el comienzo de GTECU, también miembro de la ECO, así que bueno, gracias por estar con nosotros, Pilar, nuevamente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por permitirme estar aquí. Guillermo, Juancho y el resto de los compañeros de GADECU y de PANCO, que ya saben el cariño enorme que le tengo a este país y a este conjunto de amigos, y estoy encantada de estar aquí. Y mi única pega es que por favor nunca me pongan a hablar después de Fernando como yo. Es lo que no puedo soportar, porque ahora esto va a ser súper difícil y voy a ver si me aclaro incluso con el cursor, que es así simplemente. Bueno, y encima se me encarga hablar de un tema que cuando me lo comunicó Guillermo, digo, medicina basada en el valor, más o menos todos tenemos en la cabeza qué puede significar eso, pero he de reconocer que me ha costado preparar la charla. Me ha costado porque bueno, de entrada, ¿cuál era la definición correcta? Después, bueno, irme a los antecedentes históricos y después tener puntos claves sobre la medicina basada en el valor, como algunos de ellos, y me han facilitado muchísimo el trabajo, ¿no? Que tienen que ver pues, con el enfoque de resultados enfocados en el paciente, con la participación, con la mejora continua, sin perder de vista el coste-efectividad y la evidencia. Y bueno, yo conocía algo de Michael Porter, es un economista que fue el que definió el término de Value-Based Healthcare. Es un concepto que se basa en sus investigaciones y fue el fundador en el año 2012 de una institución modélica que es el ICHOM. Y escribió el libro de redefinir los cuidados en salud, que el resumen es pues, que el valor es el éxito partido por lo que cuesta. Y ahora a ver qué es el éxito, a ver qué es lo que cuesta y así podremos saber qué es el valor. En el fondo se trata de optimizar la calidad de la atención médica y que los resultados que nosotros pretendemos obtener, y se ha dicho aquí 1000 veces, sean importantes para los pacientes. Y que además tengamos en cuenta en esa perspectiva que el sistema sanitario no es absolutamente eterno y sostenible forever and ever, como no lo va a ser casi nada ya en breve, y que tenemos que intentar incurrir en los, digamos, en las actuaciones que, dando valor, sean más eficientes. Y todo esto viene de un editorial, una perspectiva del New England de Michael Porter, en el que decía cuál es el valor en el cuidado de la salud, ¿no? Porque en la atención sanitaria las partes interesadas son múltiples. Están los pagadores, están los proveedores, estamos nosotros como partes del sistema, están los pacientes, que son los consumidores, que a la vez son pagadores. Entonces, todo esto, como falta claridad sobre los objetivos que tiene cada uno de los agentes implicados en salud, hace que haya enfoques divergentes y en ocasiones se manipule el sistema y ello dificulta la progresión de los resultados. Y con estas ideas, Michael Porter funda en el año 2012 ICHOM, que es el Instituto Internacional de Medidas, digamos, de medidas en salud. Y bueno, se evoluciona, y yo creo que la mayoría de los que estáis aquí habéis visto esa evolución. Hacía unos años no dejábamos de hablar de medicina basada en la evidencia, revisiones sistemáticas, metaanálisis, tal. Luego se empieza a hablar de medicina basada en resultados, curación endoscópica, curación histológica, tal. Y ahora está muy de moda, no solo en medicina, sino en todo, ¿no? De dar valor a las cosas. Sale en cualquier anuncio de la televisión, bueno, el valor. ¿Qué es el valor y qué es la medicina basada en el valor?
Yo que ya estoy un poco espesa para todas estas cosas, me hago como una chuleta, ¿no? Cuando eficaz, efectivo, eficiente, entonces tengo así una chuleta mental que es eficaz, es en el matraz, ¿no? En el ensayo clínico. O sea, cuando me dicen esto es eficaz, pues en los ensayos clínicos que nos contaban esta mañana, de UPA, de RISAM, de tal, ahí, esa es la eficacia, en un escenario que no es la realidad. En el matraz, en el banco de laboratorio, en el ensayo clínico. Efectivo es el paciente activo. Eso es en la vida real. Yo también me hago separado para acordarme. Y eficiente es el que paga el cliente. Ahí ya entra el concepto de coste dentro de la ecuación. Pero de repente aparece otra cosa que es con valor. Y eso es verdad que nos obliga a todos a redefinir la atención médica y pone el foco de verdad en los resultados que son significativos para los pacientes, y de esto han hablado tanto Abel como Fernando exquisitamente. Bueno, y una fotografía de inteligencia artificial, así no tienes que poner tu copyright. Y entonces está todo bien, el médico le dice, no hay actividad, y la paciente le contesta, pues yo me encuentro fatal. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto no ha salido como esperábamos? ¿Qué le hemos preguntado al paciente? ¿Qué le tenemos que preguntar? Y aquí surge el concepto de PROMS y PREMS, que son los outcomes que refiere el paciente. Sobre todo los PROMS, que son los que reporta el paciente, autorreporta el paciente, que ahora veremos. Igual estoy hablando de cosas que saben todos, pero voy a ser muy breve, en 10 minutitos acabo, y así de paso lo repasamos todos. Los PREMS, que son las expectativas, nos sirven más a nosotros. Los PROMS ahora los verán, son dolor abdominal, diarrea, tal. Los PREMS son ¿cómo ha estado usted de a gusto hospitalizado? ¿Cómo le ha tratado el sistema sanitario? Estuvo mucho rato en la consulta, porque a veces nosotros hacemos focus group con nuestros pacientes y estamos pensando en que estarán preocupados por, yo qué sé, y lo último que salió es que no había cargadores en las consultas, o que no había un enchufe lo suficientemente largo y tuvimos que comprar alargadores de enchufes porque se les acababa la batería, porque, en fin, y eso era una de las cosas que a ellos les preocupaba cuando venían al hospital. Todos conocemos los clásicos, porque no dejan de ser un PROM, los cuestionarios de calidad de vida, los hemos utilizado en los ensayos clínicos. Son un auténtico tostón, porque son 32 preguntas en 4 ítems, pero bueno, son los indicados para cuando nosotros vayamos a la medicina basada en la evidencia y pretendamos comparar en un escenario no real, o sea, en el ensayo clínico pretendamos comparar las percepciones de grupos de pacientes. Todos sabemos también que existen formas simplificadas, traducidas, de 9, de 10 ítems, y aquí les pongo los más utilizados últimamente, los PRO2. Y son dos, igual estoy diciendo cosas muy obvias para todos, y si es así de verdad, de corazón lo siento, porque son dos preguntas. En el caso de la colitis ulcerosa, frecuencia de deposiciones y presencia de rectorragia, y en el caso de la enfermedad de Crohn, número de deposiciones líquidas al día y dolor abdominal. Ya está. No está la calprotectina, no está la úlcera endoscópica, no está el CDEIS, no está el mayo parcial, no, y se correlacionan muy bien, no he puesto la referencia, con la actividad endoscópica y con la actividad histológica. Ya ha hablado Fernando de GEDUCA, ahí los tienen y pueden decir a sus pacientes que los autorrellenen. Tienen el IBQ9, fácil de rellenar allí. Estos son los del ICOM, el modificado de Manitoba, que ya empieza a incluir cosas como la, no voy a decir fatiga, como era, cansancio, las complicaciones, la anemia, la preocupación por el dolor, ya empieza a ser más centrado en el paciente. Y bueno, el que a mí me encanta, que es el IBD-DISC, que no sé si ustedes lo utilizan, pero es muy cómodo de rellenar, las preguntas son muy sensatas, van de 0 a 10, y para que se hagan un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, en la imagen que ven ahí,
tú te vas al 10 y dices, a ver, ¿qué es lo que peor tiene este paciente? La imagen corporal, vale. Cuanto más ancho esté, peor se siente el paciente. ¿Dónde está mejor? Pues mira, en las 7, en la actividad sexual. Pum, pum, pum. Y cuando lo trae después de un periodo de tratamiento, si se ha cortado y se ha puesto todo cerquita del 0 del 1, como es el caso del de la esquina de allá, es que el paciente claramente ha mejorado en su percepción de salud, porque eso lo rellena el paciente y son todos datos que son datos clínicos y datos de percepción de cómo me encuentro, puro y duro. Y lo importante de esto quizá, y esta es una revisión muy reciente, que es bastante intensa de leer, te cuesta un par de tardes asimilarla, pero que en el fondo lo que está diciendo es que el cuestionario IBD Control, que es el de 8 preguntas, está, digamos que es extensible a poblaciones muy distintas, poblaciones multimedicadas, ancianos, jóvenes, adolescentes, porque segmenta muchos tipos de población y entonces te dice que es muy útil para ser utilizado en aplicaciones para que tú conozcas el estado de salud del paciente sin decir, uy, es que se lo he pasado a un paciente polimedicado y por eso va a influir. No, tiene muy buena correlación en distintos estratos de los pacientes. Y les recuerdo las preguntas que también son muy centradas en el paciente, que están aquí. Cree que su enfermedad está controlada, cree que el tratamiento es útil, ha conseguido hacer sus planificaciones diarias, cómo se siente del dolor abdominal, está fatigado, está ansioso. Y son datos realizados. Fue una encuesta que se hizo durante la época COVID a 40.000 pacientes. Contestaron tras la segunda ronda más de 7.000. Entonces, este estudio lo que garantiza es la estabilidad de estos ítems de medición en distintos estratos de la población y hace que las apps que los incluyen puedan ser buenas para recoger esta información y que sea disponible para nosotros. Con todo esto estamos en un nuevo modelo de atención sanitaria, claramente, que yo creo, sinceramente, creo que va a ser revolucionario, porque hasta ahora en la mayoría de los sitios el pago es por servicio. Nuestro país, España, tiene una cobertura sanitaria absolutamente diferente a la que tiene quizá el resto del mundo. Pero claro, se paga más por una endoscopia, obviamente, por una intervención quirúrgica, que por una visita médica. Aunque 5 visitas médicas equivalgan en tiempo a una endoscopia, se sigue pagando más por la endoscopia que por las 5 visitas médicas. Entonces aquí la cosa cambia y no es un pago por servicio, que es bajo para la atención y es alto para las exploraciones, es un pago por valor, donde tú los beneficios los ves a más medio-largo plazo. Falta el trabajo, tiene que venir acompañado, tiene que desplazarse, impacta en la huella del carbono, todo eso entra aquí en esta balanza ahora y entonces es posible hacer esta transición. Pues bueno, quizá la enfermedad inflamatoria intestinal es el paradigma de una enfermedad en la que se puede hacer esta transformación y de hecho permite una prestación de servicios que de verdad está orientada al paciente y además es una enfermedad cara, que si no la manejamos bien y no hacemos lo que tenemos que hacer que lo hemos dicho mucho aquí, la participación del paciente en un estadio cambiante, porque es evolutiva, pues podemos incurrir en costes y en toxicidades innecesarios. Entonces hay un grupo que es el grupo colaborativo de la IBD, es americano, pero que se ha planteado todo esto y se funda en el 21 y son distintos stakeholders, o sea, distintos grupos de pagadores, servidores, distribuidores de salud, pacientes, colectivos médicos, colectivos de enfermería, industria, que lo que pretenden hacer es que se faciliten vías para que avance la medicina basada en valor y que todos estos participantes decidan en el fondo por qué quieren pagar, que es por ganar en valor. Es difícil, dada la naturaleza cíclica de la enfermedad, ver cómo la medimos. Está claro que se variará según el tipo de paciente y ahí la estratificación es inmensa y sabemos que es una enfermedad muy cambiante, que no es fácil que se adapte a este pago por episodios, entonces habrá que... Esto está muy, digamos, aún en
la cunita, ¿no? Está muy verde todavía y falta mucho, pero habrá que incluir medidas de productividad laboral, que son muy importantes para pagadores y para empleadores, y luego habrá que ver que estas variables que estamos midiendo se alcancen y esto es importantísimo, se puedan capturar bien electrónicamente. Esto es fundamental, y que los sistemas que las recojan se hablen entre ellos. Y para ello tenemos que estratificar el riesgo de cada paciente de una forma que ayer Juancho comentaba, holística, ¿no? A mí la palabra me suena un poco esotérica, pero tampoco sé cómo traducirla así bien. Hacer un plan de cuidados personalizado y luego hacer una monitorización proactiva. Todo esto se ha dicho aquí. Son las famosas estrategias del Treat to Target que tanto nos han embebido en los 2-3 últimos años y que fue como un cambio de paradigma, planificar, todas las estrategias Treat to Target que conocen todos de sobra y de todo el abordaje interdisciplinar del que se ha hablado aquí, todo eso que se ha dicho tan mega maravilloso, pues resulta que un componente importante está claro que es la toma de decisiones compartidas que valore las aportaciones de ambos. Vale, ya dicho. Aunque las directrices STRIDE respaldan la búsqueda de la curación endoscópica, los médicos sabemos que esto no siempre es factible, ni útil, ni seguro en todos los pacientes. Hemos de definir objetivos que sean alcanzables, realizables, obvios en nuestro medio, pactados, y que debemos personalizar esta atención siempre oyendo cuál es la meta que pretende el paciente, porque lo más gordo de la película, y está ahí la referencia, es que 1/3 de nuestros pacientes no está convencido de las estrategias Treat to Target, y hay que explicárselas bien, las tienen que entender bien y las tenemos que pactar bien. Y además hacer otra cosa que es la prevención cuaternaria, que aunque suene así como muy de las cavernas, es de cajón, y todos ustedes seguro que lo han hecho. Todos tenemos claros cuál es la prevención primaria, la secundaria, la terciaria, pero viene una que es qué no hacer, el not to do. Y las políticas de not to do están ahora muy en boga, porque a veces pedimos demasiadas calprotectinas, porque a veces pedimos demasiadas endoscopias, porque a veces hacemos placas que no deberíamos hacer. ¿Qué cosas no debemos hacer? Y entre ellas están no prolongar los corticoides, infra o sobrehidratar, llegar tarde, no realizar cirugías a tiempo. Y todo esto tenemos que tenerlo también en la cabeza para no entrar en espirales de violencias diagnósticas y terapéuticas y evitar sobreintervenciones y sobretratamientos. Cuidado, y también infraintervenciones y infratratamientos. Y bueno, la prevención cuaternaria en un momento ahora de mercantilización de las enfermedades, y has puesto el ejemplo perfecto de las simvastatinas, es algo que tenemos que tener ahí en cuenta dentro de nuestra ética profesional. Y esto es todo, personalizar, predecir, participar con el paciente y conseguir que nuestra labor como médicos de la mano de nuestros pacientes sea lo más sostenible posible en este megamundo tan complicado cada vez más de la información digital, y en el fondo a veces no vamos a la medicina basada sino medicina basada en lo que hay, en lo que tenemos y en lo que podemos hacer. Bueno, pues muchas gracias a todos.